En esta hermosa tarde, nuestra hermana Jackie va a ser la valiente en ayudarnos a traducir. Dios es grande. Bendito es Dios. ¿Cuántos estamos agradecidos con Él? Ciertamente tenemos razones más que suficientes para agradecerle por todo lo que el Señor nos ha concedido, las cosas que Él hace y las cosas también que nos enseña. Así que le voy a invitar que por favor abran sus Sagradas Escrituras en el Evangelio de Mateo, capítulo 16. I'm going to go ahead and invite you to open your Bibles in the book of Matthew, chapter 16, De los versos 13 en adelante. verses 13 and on. Un pasaje muy conocido, A very common and known passage, muy controversial very controversial, también, y queremos tener la oportunidad de enfocarlo para la edificación de la iglesia. and we want to focus on it for the Edification of the church. edification of the church. Aleluya. ¿Lo tienen, amados? Does everyone have it? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, con la guianza y el respaldo de su Espíritu Santo, y dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad, gracias por este regalo que nos concede de escuchar tu palabra. Señor, en esta hora suplico que seas tú dándome la iluminación correcta de esta palabra ya revelada para que cada uno de nosotros salgamos edificados. Usa mis labios para glorificar tu nombre y que en todo momento nosotros podamos siempre darte a ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Padre, Señor, suplicándote que seas tú abriendo el entendimiento de cada uno de mis hermanos, de los oyentes, y que seas siempre tú, Señor, exaltado por los siglos de los siglos. Y el pueblo bendecido responde. Pueden tomar asiento. You may be seated. Quiero compartir con ustedes bajo el tema la confesión que abre el reino de los cielos. I want to share with you under the title, The Confession That Opens the Kingdom of Heaven. Debatían este título porque es muy importante entender que hay cosas que solamente pueden ser abiertas por Dios. I was having a little bit of trouble with the title because it's important to know that there's things that are important to God. Ahora, por lo general, nosotros tenemos una idea que para entrar a algún lugar o alguna residencia, uno necesita o se requiere de una llave. In general, we're aware that in order to enter a place or residency, a key is required. ¿Cuántos de ustedes tienen llaves en ustedes, en su posesión? How many of you have a key on you? Algunos tienen llaves que parece el alcalde de la ciudad, llaves tras llaves tras llaves. Some of you have so many keys, you are like the mayor of the city, key after key. Y cuando pasan se nota que viene fulanito de tal, And when you pass through, you can know who the person is porque todas las llaves hacen bulla. because all the keys are making noise. Pero algo muy curioso es que
Para este pasaje, lo que estamos leyendo, también se requiere o nos habla de unas llaves. But something that's very curious and something about this passage is that it also requires some kind of keys. Y es que para poder acceder a ciertos lugares ya más privilegiados, In order to access more privileged places, también es necesario llaves o inclusive hay una seguridad más estricta. keys are also required, or more security is mandatory. Lo curioso que para poder entrar al reino de los cielos, Dios también nos dejó una llave. What's curious is that in order to enter the kingdom of heaven, God also left us some keys. Pero esta llave no es común y corriente como la de ustedes o yo podamos tener, But these keys aren't common like the ones you and I have, sino muy peculiar en su exclusiva forma de ser. but very peculiar and very Exclusive exclusive in the form of way being. of being, yes. Y esta llave, ¿por qué digo esto? Porque esta llave no es netamente física o corporal, sino espiritual. And why do I say this? I say this because these keys aren't specifically literally physical, but more spiritual. Y solamente se hace tangible a través de una confesión. And it's only tangible through a confession. Para muchos, el poder confesar o decir una verdad puede ser muy peligroso, inclusive doloroso. For many, in order to confess, it could be something that's very painful or dangerous. En ciertas ocasiones, In certain occasions, no es fácil respaldar una verdad o mayor aún gritarla ante los cuatro vientos. it's not easy to confess a truth or scream it to the four winds. Y para ello se requiere de agallas, And in order to do that, it required guts. ya que muchos inclusive han muerto por decir o defender una verdad. We also know that many have died in order to protect their truth. Al mismo tiempo, estimados hermanos y amigos, una confesión de este calibre que Pedro nos enseña brinda tranquilidad y seguridad. At the same time, this type of confession of this caliber is something that brings us peace and tranquility. Pero a la vez también es un punto de malas interpretaciones. But at the same time, it's a point of bad interpretations. Por ende, por eso es que nosotros vamos a estar cubriendo en este mensaje el contexto que conlleva a esta respuesta That's why through this message, we're going to be going over the context that gives us this answer. la importancia de la confesión de Pedro y su repercusión espiritual que traspasa los tiempos. The importance of the confession of Peter and the repercussions, spiritual repercussions that transcend the times. Aleluya. Así que en este pasaje, bajo el marco histórico que estamos viendo, In this passage, under the historic mark that we're seeing, leímos que Jesús llega a la región de Cesarea. we read that Jesus came to the territory of Caesarea. Correct. De Filipo. Correct. Correcto. Correcto. Y al llegar allí, suceden ciertas cosas previas y que hay que tener un poquito de dilación para comprender por qué llegaron a ese punto. And when we get here, we see events that have previously happened, and it's important to know in order to get to this point. Entre esos eventos Jesús prepara o está preparando, es como si Jesús estuviera preparando a sus discípulos, In these events, it's like Jesus was preparing his disciples, leading to this great event, llegando a estos grandes eventos, para poder enseñarles algo maravilloso a través de una pregunta. in order to show them something so marvelous through a question. Entre esos maravillosos eventos que los discípulos atestiguaron, Through these marvelous events that the disciples would then be testifying, era el convertir el agua en vino, it would to be turning water into wine, sanar enfermos, healing the sick, multiplicar panes en 2 ocasiones, multiplying bread into different occasions, caminar sobre el agua. walking over water, Y todo eso and all of this nos ayuda o nos trae un panorama mejor brings us a better panorama so that disciples can understand the question better. para que los discípulos puedan entender la pregunta mucho mejor. And that was the key. Y esa era la llave.
Jesús quería enseñar a sus discípulos Jesus wanted to teach his disciples este entorno que quería hacerles esta pregunta. through this message that he wanted to give, possess this question. Y la confesión que vemos aquí sucede 6 meses antes de la crucifixión. And the question that we see here occurs 6 months before the crucifixion. Y es una de las más gloriosas confesiones And it's one of the most glorious confessions que desenvuelve una cadena de efectos gloriosos que trasciende hasta los cielos. that unfolds a series of events that transcends up to the heavens. She is great, Aleluya. Al llegar a Cesarea de Filipo, When they arrived to Caesarea, dice Philippi, Jesús hace la pregunta a sus discípulos Jesus asked the question to his disciples acerca de qué es lo que piensa la gente de él. over what the people think of him. Y la respuesta es And the answer is Juan el Bautista, John the Baptist, Elías, Elijah, Jeremías Jeremiah, o otros profetas. and other prophets, Porque antiguamente se creía because before it was thought to be que Elías iba a regresar, that Elijah would return, que Juan el Bautista también iba a ser como el precedor o el Mesías. that John the Baptist would also be like the Messiah. Algunos libros Some books que no son canonizados enseñan que Jeremías posiblemente iba a regresar, libros apócrifos, some other books not in the canon. books not in the canon would thought that Jeremiah would return. Exacto. Entonces eso es lo que estaban ellos pensando, la gente. Pero después la pregunta se hace personal para su grupo selecto. So that's what the people were thinking, but then the question becomes something more personal to a selected group. Y Pedro, Pedrito siempre es... ¿Cuántos Pedritos hay aquí que le gusta hacer metiches? How many Peters are here that like to be in people's business? O intruder, right? Nosy, Nosy. right? Pero hay que darle al agua, Pedro, porque muchos no se meten ni dicen nada y simplemente prefieren estar dormidos en las iglesias. But many don't say anything, and we have to give points to Peter because many of them are falling asleep Yes, in let's church. give him credit. Y en todo esto, Pedro salta y toma la batuta y responde. And in all of this, Peter jumps and takes his baton, Y la respuesta es espectacular, and the answer is spectacular. pero por la revelación del Padre. But because of the revelation of the Father, Sin Dios nosotros no somos nada. without God we are nothing. Este Pedrito que era medio testarudo, medio brusco, Peter, who was a little bit stubborn, y no era una persona muy dócil, muy sabia, he wasn't a very wise person. de repente sale con una respuesta que deja boca abierta a todos. Suddenly came out with an answer that left everyone with their mouth open. Y es como si alguien estuviera haciendo cheating en el test, And it's as if someone was Le dije en inglés, perdón. haciendo trampa en on el the test. examen. Perdóneme que la lengua se me confunde y se habla en quechua peor, nadie me entiende. I'm sorry that sometimes my language is code switching. Pero lo curioso es que, no sé si ustedes han percatado cuando alguien está dando un examen o se preparan para un examen final I don't know if you've been able to grasp when someone's preparing for a final exam y quieren asegurarse que se quede todo grabado, and they want to make sure that they have everything memorized, que hasta se escribe las respuestas en las manos that they even write the answers on their hand, o en las piernas, algunas hermanas en sus tiempos cuando usaban falda en la escuela, or on their legs, some of the sisters who would use skirts during their times, o en cualquier papelito diminuto. or in any minuscule paper. En mi tiempo de escolar, el maestro me decía, ok, le voy a dar una hojita pequeña, ahí pongan todo lo que ustedes quieran. In my times during school, there was a teacher who would tell me, I'm going to give you a small piece of paper and you could put anything you want on there. Diminuto el pequeño. It was very small. Y ahí comencé a escribir como si tuviera lupa a la mano. Todo allí. And then that's where I would start writing like if my hand had Magnifies. It's super tiny. It's super tiny. bien chiquito. Lo curioso es que por escribirlo tan chiquito y todo, terminé grabándome las cosas. What's curious is that as I was writing everything small, I ended up memorizing everything. Bueno, no todo, pero ustedes me entienden. Well, not everything, but you understand me.
Y en la hora del examen era tan chiquito que no lo podía ver bien. And during exam time, it was so small that I couldn't see it good. Lo hice por las puras algunas veces. I just did it. Pero algo similar pasó con Pedro. But something very similar happened with Peter. O sea, Pedro de sí mismo no salió esta respuesta. Peter himself didn't know the answer. El pobre Pedrito ni siquiera estaba bien convertido, que digamos. Poor Peter, you can say he wasn't even very converted. I mean, he wasn't there yet No estaba ahí todavía in the process, but he was walking towards it. en el proceso, pero estaba caminando And hacia ahí. suddenly, Y de he gives repente this answer, dio esta respuesta. apologetics, 3-year masters, de una respuesta de master, de doctorado de teología. Tanto así que Jesús le responde y le dice: bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. So much that Jesus replied, "You are blessed, Simon, son of John, because my Father in the heaven has revealed this to you." Wow, sin esa ayuda del Padre, Without the help of the Father, todos hubiesen estado mirando, ¿quién le responde? everyone would be looking, who's going to answer? ¿Será Juan? Would it be John? ¿Será Elías? Would it be Elijah? ¿Será Jeremías? Would it be ¿Será Jeremiah? Benito? Would it be ¿Será Benito? Beto? Beto al saber. Would it be Bethel? That's good, yes. The English don't have this, so they're lost. Could be anyone. Pero el Padre se hace presente. The Father makes himself known. Y lo present. curioso es que mientras Jesús no iba a la cruz, And what's curious is that while Jesus didn't go to the cross, Jesús le prohíbe a sus discípulos Jesus prohibited his disciples esta verdad, this truth, que no divulgaran que Él era el Cristo. to not say that he was the Messiah. Hay un tiempo para todo. There's a time for everything. Dile a tu vecino, Tell your neighbor, hay un tiempo para todo. there's time for everything. Y el Señor le dijo, mire cómo el Señor es tan puntual. And Jesus told him, look how Jesus is so punctual. Solo después que iba a venir la promesa del Espíritu Santo sobre ellos, recién allí les manda divulgar esta gran noticia. And Jesus told them that until after the presence of God would go upon them, then that's when he would answer this question. Vaya a Hechos capítulo 1, versículo 8, el famoso versículo de oro que nos enseña esa verdad. Go to Acts chapter 1. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Dice allí claro, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Saben por qué? Un pequeño paréntesis. A little parentheses. En este versículo, In this verse, la cosmovisión de esos primeros hombres de fe, de los primeros hombres que establecieron la iglesia, the first men who established the church, cuando hablaban de estos territorios para ellos, when they spoke about these territories for lo themselves, último de la tierra the last of the earth, era esos lugares gentiles were those Gentiles como places, Roma like Rome o España, or Spain, continentes muy allegados a ellos, continents very close o, to them, exacto, sí, cerca de ellos, o lugares allegados a ellos que no era Judea, pero obviamente Jerusalén o Judea o Samaria, eran sus entornos que estaban alrededor. places that were around them, like Samaria, Judea. Samaria, Judea, and the places around those areas. Porque ellos no tenían el mapa, el globo terráqueo como nosotros hoy en día tenemos. Because they didn't have maps like we do today. Ellos no tenían el honor de conocer o de saber que había una América Latina, They didn't have the privilege to know that there was a Latin America Australia o ciertos países como nosotros sabemos. or Australia or certain places. Cuando like usted we y do. yo leemos este versículo 8 y vemos esa parte hasta lo último de la tierra, When you and I read verse 8 and we see all the parts until the very last part of the nosotros nos earth, abarcamos, por eso que tenemos que predicar hasta el último rincón allá en China.
We know that we have to preach to the very ends of it, like China. Pero para ellos no era esa misma interpretación. But for them, it wasn't the same Pero interpretation. qué maravilloso es Dios, But God is good. que su palabra sigue siendo vigente, puntual en nuestros tiempos That His también. word is still the same in our time now. Entonces el Señor, solamente hasta ese entonces podían ellos divulgar esta gran noticia, no antes. It wasn't until then that they were able to give this news, not before. Por eso que el Señor, cuando le dice esto a Pedro, That's why when Jesus told this to Peter, las promesas que le dan tras su respuesta the promises that He gives through His answer, es en tiempo futuro. it's in future times. Lo vamos a estar viendo. We're going to be seeing it. Y una de esas revelaciones que Dios le permite, porque la respuesta de Pedro estuvo espectacular. And one of the revelations that we're going to be seeing, because the answer of Peter was spectacular, Pero la de Cristo fue aún mejor. but Christ's answer was even better. Le dice que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. He said to Peter, "You are Peter, and upon this rock I will build my church." Y aquí es donde hay muchos problemas, no tanto entre nosotros, pero aquellas personas que creen que fue por eso Pedro, el primer papa, sobre el cual Cristo edificó su iglesia. And this is where we see a lot of issues, not upon ourselves, but through So much. church. Like they would say Peter was the first pope. Mejor les voy a leer lo que el gran erudito Donald Arthur Carson, Now I'm going to read what Donald Arthur Carson said. mira lo que señala este gran teólogo acerca de este punto, porque antes de que lea esto, muchos confunden o entienden o malinterpretan estos significados de estas palabras de Pedro, refiriéndose por Petro, y a Jesús, que se define como nosotros probablemente creemos como Petra, la roca. Y cuando... You want to translate that? So it's important that we know the difference between Petros and Petra. It's the same in English. It could signify rock or rock respectively in Greek language. Yes. Y lo que pasa es que algunos creen And what happens is that some believe que cuando aquí estaba hablando Jesús, that when Jesus was speaking here, se refería a que Pedro He was referring that Peter era la roca was the rock y no Jesús. and not Jesus. Otros creen Others believe que se refería that He referred to que en Pedro that in Peter había un fundamento ya there was already a que foundation era la roca, that was the la rock cual se refería. for which it was referring to. Otros concuerdan Others believe que estaba hablando that He was speaking que la roca era that the rock was el mismo, Jesús. He Himself, Jesus. Ahora me explico. Now I'm going to explain myself. Voy a permitir que este teólogo nos aclare estos puntos y después seguimos. I'm going to allow that this theologist clears up these points, and then I'll continue. Si bien es cierto que Petros y Petra pueden significar piedra pequeña y roca grande, respectivamente, en griego antiguo, If it's true that Petros and Pedras can signify rock and rock small, big rock and small rock, respectively, in Greek language, la distinción se limita en gran medida a la poesía. the distinction limits itself in big measure of poetry. Además, en este caso, el arameo subyacente es incuestionable. In addition, in this case, the Aramaeos, Arami Es unquestionable. is unquestionable. Y muy probablemente, And probably, kepa se usó en ambas cláusulas. Kippah was used in both clauses. Tú eres kepa y en esta kepa, You're Kippah, and in this Kippah. en arameo, ¿ok? Ya que la palabra se usó tanto para un nombre como para una roca. So much since the word was used for as a name, like a rock. La pesita, The Peshaita, escrita en siraico, un idioma relacionado con el arameo, written in Syriaco, let me help you. La pesita es una Biblia
escrita originalmente en arameo. The Peshitta is a Bible originally written in Aramaic. Correct. Excellent. And this Bible is been translated Yes. into our languages. Y esta Biblia ha sido traducida en nuestros idiomas. The original Teshiva used this word kepa for the same thing as rock. La Peshitta original usaron las palabras kepa originalmente, Ya que la palabra se usó tanto para un nombre como para una roca. since the words were used for name, also like rock. Perfecto. El griego hace la distinción entre Petros y Petra, The Greek language makes a distinction between Petros and Petra, simplemente porque está tratando de preservar el juego de palabras en griego simply because it's trying to preserve the game of words in Greek. y en griego la Petra femenina no podría servir como nombre masculino. And in Greek, Petra in a feminine way could not be translated as For a name. a foreign name. Además señala, In addition, it highlights si Mateo hubiera querido decir nada más que Pedro era una piedra, if Matthew would have wanted to say that Peter was just a rock, en contraste con Jesús la roca, in contrast with Jesus the rock, la palabra más común habría sido litos, the most common word would have been lithos, piedra de Rock. casi cualquier tamaño. rock of any kind of size. Ok, ahí paramos. Despiértense ahora. We'll stop there. Wake up. ¿Qué es lo que está queriendo decir este gran teólogo? What is this theologist trying to say? Este teólogo concuerda que ambas palabras, This theologist says that both tanto words, Petra como Petro, Petra and Petro, Petro, significan en sí casi lo mismo. signify almost the same thing. En vuestro diccionario Strong, In our dictionary, dice, está la palabra Petra bajo el número 4073 para aquellos que les gusta apuntar e indagar, the word Petra under the number 4073 y Petro bajo el número 4074, and Petro under 4074, y ambos cuando dan su significado concuerdan que es lo mismo, and both when given their meanings, you can see that they mean the same thing, que se refiere a piedra. referring to rock. Y es por eso que hay cierta confusión. And that's why there's certain confusions. Y nosotros como creyentes, And us as believers, cuando solamente nos plantamos, when we only plant, que aquí se refiere a Petra Jesús solamente, what he's referring to just Petra only, ya que Petro significa otra cosa totalmente distinta, since Petra signifies something completely different, podemos caer en un error we can fall into a trap, a mistake. de etimología griega. Greek. Etymologic meaning of this language, Greek. Así que tengamos cuidado. Quiero advertirles, tengamos cuidado. I want to warn you that we must be careful. Pero aún así, con esta diferencia o con esta similitud de significado, But even then, with this difference or with this similarity, el mensaje es el the mismo. message is the same. Jesús es la roca de nuestra salvación. Jesus is the rock of our salvation. Aunque Petro y Petra pueden ser Even though sinónimos, Petra and Petro could be synonyms, Jesús sigue siendo la roca única, majestuosa, Jesus continues being the same majestic rock. como lo describe Primera de Pedro, How First of Peter describes, capítulo 2, versículos 6 y 8. Vamos, por favor, chapter 2, verse 18, verse 6 and 8. verse 6 and 8. Primera de Pedro 2, versículos 6 y 8 dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues lo que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser
la cabeza del ángulo. Aquí a piedra se refiere a Cristo. Here the rock refers to Christ. Como Isaías capítulo 28, 16 también lo menciona. Like Isaiah chapter 28, verse 16 mentions it. Mire esta hermosa tranquilidad. Por eso que el Padre mismo lo presenta al Mesías como esa piedra inamovible, como esa palabra viviente, como el mensaje único, como lo vimos en Hebreos. It's important to note that they refer to the Father as the same message, the same rock that's unmovable. Yes, that's what the Father presented Christ, His Son, as the message, as the only stone, Por eso es que el Padre presentó a Jesús como el único mensaje, la única roca, where everything is built upon. donde todo es construido sobre él. Acordemos lo que dice Hebreos 1. Let's remember what Hebrews 1 says. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado en Hijo. Yo sé que nuestra traducción dice en el Hijo, pero ¿se acuerdan la aplicación de la última vez? El original dice en Hijo porque solamente en Cristo The original one says in the Son, because only in Christ está el fundamento de todo. is the foundation of everything. No era en la persona física o exterior de Pedro, It wasn't in the physical or exterior of Peter, sino de quien Pedro había hablado, but instead of the person who Peter spoke, lo que recibió del Padre en ese momento, what he received from the Father in that moment, la revelación única de Cristo. the only revelation of Christ. Y eso fue precisamente lo que Pedro anunció para edificar la base de la iglesia. And that was precisely what Peter had announced for the edification of the church. Nunca Pedro se presentó como la roca o el primer papa, fue todo lo contrario. Peter had never presented himself as the Pope or the only rock. It's actually on the completely different. Lo presentó a Jesús como Señor y Cristo. He presented Jesus as Christ. Hechos 2, capítulo 2, versículo 36 lo confirma. Acts 2, chapter 2, verse 36 confirms it. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro en ese momento ni siquiera estaba listo, como te decía anteriormente, Peter in that moment wasn't even ready, like I said before, para que sea esa roca inamovible, to be that unmovable rock, para que lo comparen con el Cristo de la gloria. to compare him as the Christ. Pobre Pedrito glory. estaba en el proceso aún. Poor Peter was still in the process. No lo comprendía todo. He couldn't comprehend everything. Y lo demuestra unos versos después del capítulo 16 de Mateo. And it demonstrates that in other verses in the book of Matthew. Porque si siguen leyendo el contexto, Because if you continue reading the context, se toparán cuando Jesús les anuncia su muerte you're going to find yourself reading about Jesus announcing his death. y sale Pedro de nuevo. And then Peter comes out, Y otra vez Pedrito salta. and again Peter jumps. Señor, Jesus, que no te acontezca esto, por favor. please don't let this happen. Que no te maten. They won't kill you. Vamos a Hawái. Let's go to Hawaii. Tengo un botecito allí reservado. I have a boat that's reserved. Yo remo, no te preocupes. I will row, don't worry. Y Jesús le dice And Jesus told him, al mismo Pedro que antes lo estaba halagando, the same Peter that before was, al mismo Pedro que le decía, edificaré mi iglesia sobre esta roca. the same Peter that was saying, I will edify my house over the rock Y te daré las llaves de los cielos. and give the keys of the heavens. Le dijo ahora, Now he says, y te lo voy a leer literalmente para que no me miren que es un invento mío. and I'm going to read it to you literally so you can see it's not something I made up. Versículo 23, Verse 23. versión Reina Valera 1960.
Pero él volviéndose dijo a Pedro, signo de exclamación, quítate de delante de mí, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas, sino en las de los hombres. Lo mató a Pedrito. He killed Peter. ¿Te imaginas? Can you imagine? Unos momentos antes halagándolo. ¡Wow! Previous moments he was lifting him up. Yo imagino que si Pedro tuviera corbata y saco, estaba arreglando la corbata y el saco. I would Miren, imagine that if Peter had a suit and a tie, he would be fixing himself. yo tengo las llaves de los cielos. I have the keys of the heavens. Y muchos así creen que Pedro está en el cielo con las llaves. And ¿Me yet- abres, Pedrito? And many think that Peter's actually up in heaven with the keys. Will you open, Peter? No entienden la palabra. They don't understand the word. Le gustan quedarse allí, They like to stay there, pero no cuando vienen a estos versos but not when it comes to these verses. y le dice Satanás a Pedro. And Jesus calls Satan to Peter. Y muchos dicen, es que se endemonió Pedro. And many say it was because he was possessed. De cariño os digo esto. I say that with love. No, cabezón. No, you stubborn person. Cachetón no es así. No estaba poseído. No, he wasn't possessed. Estaba Cristo al frente de él. It was Christ in front of him. Simplemente era la palabra Satanás Simply, it was the word Satan porque él era tropiezo. because he was a trap. Eso es lo que significa Satanás. That's what Satan means. El significado de la palabra era tal. The definition of it, of his name, Eres tropiezo. is a trap. Entonces Pedro no estaba entendiendo todo esto. Se estaba convirtiendo en el adversario de la voluntad de Dios. So then Peter wasn't understanding all of this. Actually, he was becoming like a trap to Jesus. Y cuando uno no entiende la voluntad de Dios, And when someone doesn't understand the will of God, se convierte en un Satanás. he becomes like Satan. ¿Cuántos Satanás hay aquí? How many Satans are here? Ay, no, que el Dios lo reprenda, sí, que Dios lo reprenda, pero ¿cuántos alguna vez nos ponemos de adversario a la voluntad de Dios? May we also rebuke it, but then we also must understand the will of God. Yo les admiro a ustedes, porque cuando cantaron ese canto Cristo, yo te amo, cómo sonaba tan hermoso esas palabras. I admire you guys because when you sang the song, Christ, I love you, it sounded very beautiful. Y cuando pidió cantarlo de nuevo, que con tantas ganas lo cantaron. And when we sang it again, you guys sang it with so much strength. Pero algo dentro de mí todavía me dice, ¿verdaderamente me amas? Como a Pedro, ¿me amas? But something inside me still says, like Peter, do you love me? Porque se puede decir muchas cosas de labios para afuera. Because you can say a lot of things from lips Y to con outside, teclado y tantas cosas más. and with the piano and many other things. Pero si verdaderamente amamos a Dios, But if truthfully we love God, tenemos que obedecerle. we have to obey him. Nos jactamos de muchas cosas, We pay attention to other things. We stress over it. pero nuestras acciones dan mucho que desear. But our actions say a lot. Y es que aquí vemos And here la realidad here we see the reality que Pedro no se refería nunca that Peter was never referring to como esa roca inamovible. himself as the unmovable rock. Bendito Dios. Glory be to God. Así que con eso en mente, el Señor, aún así, And even then, el Señor le dice, ¿sabes qué, Pedro? Christ tells Peter, you know what? Tras esta confesión tuya, Through this confession of yours, no solamente edificaré mi iglesia, not only would I edify tras my la church, confesión tuya, through your confession, no solamente edificaré mi iglesia, not only will I edify my church, sino también te daré las llaves del reino de los cielos. Te daré tiempo futuro. but I will also give you the keys of the kingdom Si of no, heavens, Satanás ya se lo hubiese quitado. but referring to the future because or else Satan would have taken it away. That was a joke. Ese era un chiste. Y te daré a ti las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que se atares en la tierra será desatado en los cielos. Versículo 19. Así que las llaves del reino.
the keys of the kingdom of heaven. Aquí no se refiere, como decía anteriormente, a una llave así nomás Here he's not referring to any que kind of keys Pedro tenía exclusivamente para abrir los cielos. that Peter exclusively had to open the kingdom of Es una heaven. mala interpretación. It's a bad interpretation. Pedro no tiene nada de llaves literales. Peter didn't have any Ni literal siquiera está keys. en las puertas de los cielos esperando quién sube, quién entra o quién no entra. He's not even at the doors waiting to see who comes in and who El que está doesn't. allí es Cantinflas, ustedes ya lo saben. The one who's there is Cantinflas, a very popular Spanish artist. Good try, yes. No está nadie de ellos allí. None of them are there. Muy a menudo se necesita manuales o guías, ustedes me podrán confirmar, para poder abrir ciertas llaves o puertas, ¿verdad? Quite often you need some manuals or certain things in order to use these keys. Para poder usar esta llave maravillosa necesitamos de una guía que se llama Espíritu Santo. To be able to have these and open these spiritual keys, you need something called the Holy Spirit. Y esta tercera persona de la Trinidad And this third person of the Trinity nos da una propia capacitación para un uso efectivo y correcto de estas llaves. gives us our own capacity for the usage of these keys. Porque estas llaves tienen el poder de abrir puertas muy especiales, Because these keys have the power to open doors very special, muy selectas, very selective, como las puertas del corazón. like the keys of the heart. Las puertas donde hay un ser que guarda rencor, The doors of the heart, dolor doors that have pain, y tantas otras cosas, inclusive hasta la muerte misma. and so many other things, such as death itself. Estas llaves son poderosas These keys are powerful porque fueron dadas, because they were given, estructuradas, structured, planificadas planned por las manos de Dios. by the hands of Christ. Me refiero a las llaves del evangelio, del mensaje puro de Jesucristo. I'm referring to the keys of the gospel, the pure Esa- message of God. Esas son las llaves Those are the keys con la cual Pedro usó for which Peter used y comenzó and a began, abrir and began to open ese gran discurso, those big the great messages. message, en Hechos capítulo 2, versículo 14 en adelante. In Acts chapter 2, verses 14 and on. Antes que el Espíritu Santo llegare, no podían hablar, Before the Holy Spirit came, they couldn't talk. pero ahora ya comienza. But now it began. Ahora se les dice, hablen. Now they were told to speak. Y Pedro comienza una vez más, And Peter begins once encabezando again. esto. Dice versículo 14, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y comienza su primera predicación. And he begins his first preaching. Comienza a usar la llave del reino. He begins to use the keys of the kingdom. Esa es Those are la parte más esencial, la capacitación única que da el Espíritu Santo that is the most essential capacity that the Holy Spirit gives. para que abra las puertas del arrepentimiento, So we can open the doors of repentance. es salvación It's salvation para 3,000 personas, for 3,000 para 3,000 million, personas. 3,000 people. En el versículo 38 del mismo capítulo 2, In verse 38 of the same chapter 2, después que los oyentes le decían, ¿qué haremos, hermanos? ¿Qué haremos? after the people who were listening were asking, what shall we do? Ellos dijeron, mira lo que ellos, las personas oyendo esta gran llave que está usando Pedro, cómo la reacción de estas personas inconversas, judíos no creyentes. Let's read what the words of the people who didn't believe, Jewish who didn't believe. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Miren la importancia. Look at the importance. Nosotros no podemos ser salvos We cannot be saved por un milagro, by a miracle,
por una experiencia, by an experience, por un sentimiento. by a feeling. Tiene que ser por la palabra de Dios. It has to be by the word of God. Porque el día que dejes de sentir algo, Because the day you stop feeling something, el día que los milagros desaparezcan, the day that miracles disappear, el día que no te pasa nada a ti, the day that nothing happens to you, tangible, tangible, ¿vas a dejar de creer? you're going to stop believing. ¿Qué es lo que va a pasar contigo? What's going to happen with you? No podemos sencillamente creer, es que yo me hice cristiano porque sentí burbujitas en mi estómago. We can't just simply believe that I became a Christian because I felt bubbles in my stomach. Eso lo pasa cuando comes algo que está descompuesto también. That's also what happens when you eat something that's not good for you. Es que ese canto me tocó y lloré. It's because that song touched me and I cried. Hay muchas personas que no son que no son creyentes y cuando vienen una canción suave también lloran, y especialmente cuando le deja la pareja. There are many people who aren't believers, and then when they hear a sad song, they also cry, especially when your partner leaves you. Y no me refiero que eso sea malo, no me lo interpretes. And I'm not referring to that as something bad. Don't bad interpret me. Pero lo importante es creer no en esas señales, But the important is to not believe in those signals, signs, signs, sino en lo que permanece para siempre. but instead on what remains forever. Y eso es la palabra. And that's the word. La palabra permanece para siempre. The word El remains cielo y la forever. tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Heaven and earth will pass, but my word shall not pass. Aunque yo sienta o no sienta, Even though I feel or I don't feel, aunque mis hormonas me jueguen una mala jugada, if my hormones are playing a trick on me, aunque pase el tren de la edad y comience a cambiar todo, if trains pass and everything no begins puede to change, dictar tus sentimientos, tu verdad. you can't prevent the truth or your feelings. Tiene que ser absoluta, It has to be absolute, inamovible, unmovable, fuera de tu alcance, out of reach, fuera de tu, manipulación, out of your manipulation, out of your feelings, afuera de tus sentimientos, out of your emotions. afuera de tus emociones. Por eso es que simplemente a través de la palabra. That's why it's simply just through the Porque escrito está. word. Because it is written, Y eso es más que suficiente. and that's more than enough. Porque está escrito porque Cristo mismo lo dice. Because it's written, because Christ himself says it. Porque es el mismo Cristo. Because he's the same Christ. ¿Cuántos entendieron eso? How many of you understood that? Por eso que la llave, el evangelio, That's why the keys of con the la que gospel, Pedro usó, for which Peter used, el versículo 38 responde Pedro y les dice, in verse 38, Peter replies and says, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese es un mandato, no es una opción. that's not an option, it's something you must do. Eso es el llamado de salvación, That's the, una obediencia, no es una opción. that's the calling of salvation, an act of obedience. Dice arrepentíos y bautícense. It says repent and be baptized. No dice si quieres, si tal vez, It doesn't say if you want, maybe, si te convence, if they convince you, if it makes sense or it doesn't make sense. si tiene sentido o no tiene sentido. Arrepentíos y bautícense. Repent and be baptized. 39 dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y el versículo 41 dice que 3,000 personas recibieron esa palabra y fueron bautizados. Padre, de aproximadamente 120 reunidos a 3,000. Approximately from 120 that were gathered to 3,000. ¿Cómo hicieron para hospedar a 3,000 personas? How did they do it to host 3,000 people? Solamente el poder de Dios sabe hacer eso. Only the power of God knows how to do that. Por eso, estimados hermanos, That's why, brothers and sisters, el evangelio the gospel, o la buena noticia or the good news, es la llave perfecta y única para poder tener el acceso al reino de los is cielos. the perfect and the only keys to be able to have access to the kingdom of heavens. Pedro, Peter, como los otros apóstoles, supieron esperar el tiempo Peter, like the other apostles, knew how to wait for the time y usar esta llave, and use these keys, y mayor aún supieron compartirla con los demás. and even more, they knew how to share with others. Segunda de Timoteo 2nd of Timothy,
capítulo 1, versos 8 al 11. chapter 1, verses 11 Si through mis hermanos 8 nos through pueden 11. poner, por favor, en la versión Nueva Traducción Viviente en español primero, para que mis hermanos vean y puedan ver esta hermosa interpretación. Después se lo ponen en inglés a ellos. Nueva Traducción Viviente, 2 Timoteo, capítulo 1, versículos del 8 en adelante. 2 of Timothy, chapter 1, verses 8 through 11 in Para New mis Living Translation. amados amadores de la Valera, dice la Valera rápidamente así: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero ahora ha sido manifiesta por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles. El poder de ese evangelio. Mire lo que dice esta Nueva Traducción Viviente: así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, y tampoco te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia, porque eso es lo que es el evangelio: buenas noticias, the good news. Next, please. Versículo 9. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo. A Dios nadie lo agarra por sorpresa. No one ever catches God by surprise. Para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Next. Y ahora todo esto Él nos los ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia. Por medio de la buena noticia. Eso es lo que hace el poder del Evangelio. That's what the power of the gospel does. Por eso es que Pablo no se equivoca cuando dice: porque el Evangelio es poder de Dios That's why Paul isn't wrong when he says that the gospel is power of God para salvación for salvation, a todo aquel que cree. for all those who believe. Es poder de Dios. Eso es lo que es la palabra de Dios, It's power of God. It's the word of God. la cual muchos tienen importancia de leerla, For tristemente decirlo. For which many still don't have that importance to read it. Concluimos con esto. We conclude with this. Nosotros ahora en estos tiempos también tenemos la dicha Nowadays, we have the privilege de tener acceso a esta llave, to have access to these keys, al mensaje único de salvación escrito con la sangre de Cristo. the only message written by the blood of Christ. Esta llave que surgió por una verdadera confesión This key that surged through a truth of confession that Peter said, Él es el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Hijo del Dios viviente. He's the Son of God, the Son The of living the God. living God. Todavía sigue abriendo las puertas de salvación para muchas almas necesitadas. He still continues opening doors of salvation through many souls that are needed. Para muchas personas For many people, atadas por el pecado. many people who are still slaves to sin. Todavía esas llaves siguen abriendo. Those keys continue to open, Y ha abierto a muchos de nosotros. and it has opened many of us. La misma palabra de Dios nos enseña la importancia de confesar. The same word, God shows us the importance of confession. Lo que uno verdaderamente cree. What someone truthfully believes. Romanos 10, 9 y 10 nos enseña eso. Romans 10, verses 9 and 10 show us that.
¿Se acuerdan? Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás. Do you remember? Porque con la boca se cree para justicia, con el corazón se... Perdón, le dije al revés. Ni modo que la boca, que el corazón hable lo que no puede hablar. Con el corazón se cree With the para heart you justicia. believe. Mas con la boca se confiesa. With the mouth you confess. La confesión es importante. Confession is important. Y de esa verdad más que todas. And the truth even more. Por eso que el poder salvífico de Cristo se hace evidente cuando confesamos verdaderamente que Él es el Señor y Dios nuestro. That's why the power of God is evident when we confess that He's our only God. Pero también no confesar eso también nos lleva a una maldición eterna. But also not confessing that leads us to An eternal condemnation. Porque si no confesamos, no hay más redención para nosotros. because if we don't confess, there's no more redemption for us. Y para ello el Señor nos ha dado ciertas promesas que lo que se atare aquí en la tierra, lo que desatare aquí en la tierra. Y muchos confunden And for that, God has given us many promises of what's here on earth, what's not on earth, and many confuse it with, esos privilegios and many confuse those privileges with, y comienzan a atar cosas en los cielos. and they begin to think of things in the heavens. ¿Y quién te ha dado a ti ese poder? And who's given you that power? Es que ya está escrito que podemos atar y desatar. Oh, it's because it's written that we could tie and untie. Ni tus zapatos puedes atarte bien muchas veces. You can't even tie your shoe correctly many times. Vamos a querer atar y desatar las cosas en los cielos. Now, however you want to tie and untie things in the La Biblia heavens. no dice eso. The Bible doesn't say that, Primeramente dice las cosas aquí en la tierra, but the thing is here on earth, no refiriéndose not referring to a que vamos a hacer las cosas que nosotros querramos a nuestra beneplacia voluntad, that we're going to do the things for ourselves that benefit us, sino las cosas but instead que Dios otorgó the things that God sent, a sus discípulos para fundar the things that God sent la His base de disciples salvación to lay the basis of foundation para aquella iglesia for that church que iba a comenzar, that was going to que begin, iba a dar sus primeros pasos, that was going to give its que first iba a steps, testificar de las grandezas de that was Dios going to testify of the y que greatness of God, necesitaba el respaldo divino. and that they needed His Para eso era. divine backup, and that's what it was for. Y nosotros tenemos la dicha, amada iglesia, And we have the privilege de ser partícipe de esos mismos privilegios, to be part of the same privileges conforme a la voluntad de Dios. based on His will, God's will. Así que, amados, So, brothers, nosotros que hemos confesado we that have confessed, y por ende se ha abierto el reino de los and cielos, for that the kingdom of heavens have opened, porque el Señor lo ha prometido, because God has promised it. ya que su evangelio es la llave. Since His gospel is the key, Sigamos adelante, let's keep going forward. sigamos firmes, Let's stand firm, gozándonos joyful con esas promesas with the promises que Él dio that He has a given Pedro y a los 11, to Peter and the other 11, creyendo believing y confiando and trusting que el que comenzó la obra en nosotros that the one who started the works in us, la perfeccionará hasta el día de He Jesucristo, will perfection it until His day. como Filipenses 1:6 lo dice. Like in Philippians 1:6 6. says. Ponte de pie. You may stand up. La confesión de Pedro le marcó la vida. Peter's confession marked his life. Ahora Dios quiere marcar la tuya. Now God wants to mark yours. Obedece al mandato de Dios Obey what God is demanding y acepta la salvación que Él te brinda, and accept the salvation that He brings to you, arrepintiéndote de tus pecados repenting from your sins y reconociéndolo como Señor y Salvador. and recognizing Him as the one and only Savior. Esa es la llave del Evangelio. That's the keys of the gospel. Una llave que abrió nuestras vidas un día A key that one day opened our lives
Y si esas puertas fueron abiertas para nosotros, And if those doors were open for us, no podemos salir de esas puertas. we can't go out of those doors. Imposible. Impossible. Porque es la gracia de Dios que lo garantiza. Because it's the grace of God that guarantees it. Y solamente Él And only He lo puede respaldar. can back you up. Es necesario, iglesia, It's necessary, church, entender en quién hemos creído. to understand in who we have believed. ¿Qué llave ha abierto tu corazón? What key has your heart opened? Hay personas There are people con 20, with 20, 30, 30, 40, 40, hasta 50 años en el Evangelio, even 50 years in the gospel que todavía no se han percatado who still haven't grasped it. el tipo de llave The kind of key que tiene que abrir sus vidas. that has to open your lives. Si la palabra de Dios If the word of God no es la llave is not the key que abre tu despertar, that opens your, that wakens you up, que te toca cada día, that touches you every day, que te susurra al oído, that it speaks to your ear, mejor que un amante, even better than a lover, que tu cónyuge, than your partner, que tus hijos. than your kids. Si esta palabra If this word, no tienes importancia en tu vida, it doesn't have any importance or significance in your life, perdóname entonces I'm sorry then. que te diga Forgive me when I todavía tell you that still, no has encontrado a Cristo. you still haven't found Christ. Pero este es el momento But this is the time que le digas, Señor, for you to say, God, no quiero perder más el tiempo. I don't want to lose more time. Necesito I need que esa llave haga las cosas que tú quieres que haga en mi vida. for that key to do the things that you want in my life. Porque solamente es tu palabra Because it's only your word la que tiene el poder de transformarme. that has the power to transform me. Cierra tus ojitos. Close your eyes. Padre de la gloria, he compartido tu palabra. He compartido que tu palabra es poder de Dios. Que tu evangelio son las llaves que abren las puertas de los cielos. Y solamente, mi Dios, la guianza de tu Espíritu puede darnos la iluminación correcta para entender el potencial de esta gran llave que fue concedida a nosotros por una confesión de fe. Mi gran Dios, en el nombre de Jesús, mira a cada uno de los que estamos presentes. Ayúdanos a entender el propósito por el cual nosotros fuimos llamados. La obediencia que hubo en nosotros al tomar parte, al obedecer a tu llamado, al decirte que sí, al arrepentirnos de nuestro yo. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Ayúdanos a entenderte cada vez más. Ayúdanos a entender la importancia de tener esa llave incrustada en nuestro ser, entretejida entre nuestros más íntimos átomos, para conocerte cada vez más y más, Señor. Oh Espíritu de Dios, ayúdanos a que no sea emociones, a que no sea una vacilación, a que no sea sencillamente un sentimiento más, sino que sea una conversión sincera, que solamente tu palabra lo puede dar.
Una conversión, Señor. Una conversión de 180 grados. Padre, en el nombre de Jesús, te necesitamos. Te necesitamos más que antes. Porque nos damos cuenta que esa llave sigue abriendo. Esa llave sigue penetrando. Esa llave sigue entrando cada vez más y más y más profunda. Como esa espada de doble filo. Como esa espada de doble filo que penetra hasta separar las coyunturas, los tuétanos. Separa el alma del espíritu. Porque es necesario que esa llave saque la verdad de la mentira. Separa la mentira, las emociones, las frustraciones, los dolores. Y solamente deje cabida la verdad. A la luz del Evangelio. A la luz del Evangelio. Que da libertad. 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 Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este privilegio. Gracias por este privilegio, mi Dios. Si hay alguien que no tiene a Cristo en su corazón, si hay alguien que nos está escuchando por las redes sociales y se ha percatado, ha reconocido que en su vida no tiene esta llave, nunca ha existido la confesión con el cual Dios te otorga esta llave, una confesión verdadera, no una confesión porque te estaban obligando, porque te comprometieron, porque te pusieron entre la espada y la pared. No. Porque aquí yo no te digo, yo no vengo a convencerte con cosas materiales que cuando vienes a los pies de Cristo los problemas desaparecen. Tu hogar de la noche a la mañana se transforma para bien. Aquel cónyuge se transforma. Ya no hay más enfermedades. No te puedo prometer eso, porque eso no me promete, no me garantiza a mí la Biblia tampoco. Porque muchas cosas que tal vez no nos gusta va a ocurrir. Muchas cosas que tal vez nos van a hacer gritar y llorar van a pasar. Porque así son las consecuencias de nuestras malas decisiones, o así Dios lo ha establecido, o así las cosas tienen que marchar para que su nombre sea glorificado. Eso yo no lo sé. No te puedo garantizar felicidad y armonía perpetua. No aquí en la tierra, no aquí. Pero un día sí. Un día sí Él secará nuestras lágrimas. Un día sí prometió que Él estará con nosotros y nos gozaremos en su presencia. Reinaremos con Él. Un día sí. Pero hasta ese día tenemos que permanecer firmes. Pase lo que pase, venga lo que venga, se caiga el que se caiga, tenemos que perseverar, tenemos que caminar sin titubear. Eso sí, porque el mismo Cristo nos dijo: en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiemos en Dios y dile: Señor, yo confío en ti. Yo quiero confiar en ti.
Enséñame a confiar en ti. El más Abro las puertas de mi corazón mi para que esas llaves entren a mi vida. Porque yo confieso verdaderamente que te necesito, que soy pecador y sin ti no puedo. Y ahora me humillo ante ti y te reconozco que tú eres el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, que murió y resucitó por amor a mí. Y que esas llaves hagan el efecto en mi vida. Si has hecho esta oración, te felicito. Es la oración que marcará tu vida, porque será la confesión que abrirá la puerta de los cielos para ti, así como la abrieron para nosotros. Te damos gracias, Señor. Dile fuertes palmas al Señor.